Muy buenas chicos. Sean muy bienvenidos a este canal. Espero que disfruten la novela. Por cierto, todos los créditos de la novela son enteramente para el autor. Capítulo 181. El regreso del profesor, traducido por Chua, editado por TN y el Casar. En la actualidad, el Ministerio de Magia había desaparecido y la barrera de sellado se desvaneció. Sin embargo, los alrededores deberían haber sido acordonados por su supervisor de transporte. Probablemente este tipo de ocurrencia sucediera con frecuencia en el mundo mágico de Harry Potter, especialmente con respecto a Voldemort, quien no sería inferior en sus prácticas malvadas. Así, el gobierno también se ocupó discretamente de sus propios asuntos. Solo podían prepararse para aclarar el terrible desastre. Sheyan fingió cojear mientras salía tambaleándose del edificio, pero en lugar de eso se sorprendió. El profesor de metales flotaba a 3 metros sobre el suelo, una máscara digna cubría su rostro, vestía una túnica mágica atada con cadenas. Aunque parecía hecho jirones, todavía tenía una dureza metálica y una calidad firme. El brillo metálico tenía la imponente dignidad de un general que mató a 100 soldados. Su mano izquierda estaba agarrando el cuello de alguien. Sus ojos estaban bien cerrados, todo el cuerpo cubierto de heridas, incomparablemente en ruinas. La sangre tiñó toda su ropa y pantalones. Ser estrangulado por el profesor de metales, fue realmente como un águila arañando a un polluelo. Mirando sus rasgos, sorprendentemente era el Díaz que huía. Obviamente, ya se había hundido en un estado de herida crítica. El profesor de metales arrojó a Díaz al suelo, al mando con un tono autoritario. ¿De qué? Tú te encargarás de este tipo. Después de matarlo, la clave es tu botín de batalla. En este momento, Félix se puso de pie de repente. Fríamente declarando. Fanu, quiero batirme en duelo contigo. De Fanu sonaba como un robot. Bien. Usó directamente el juicio para sacar a Félix del grupo, y los miembros lo aprobaron al instante. Una vez que la voz de Fanu se deslizó en el viento, un edificio de 3 niveles de repente se sacudió y se derrumbó. En medio del humo del polvo, un dinosaurio gigantesco pisoteó. Ese edificio de aspecto robusto frente al dinosaurio, no pudo resistir ni un solo ataque. Ese dinosaurio atravesó con 4 patas, placas de hueso surgieron de su cuello como la melena de un león, incluso la superficie de su cuerpo estaba cubierta con placas de hueso. Un par de cuernos afilados crecieron de su cabeza, y la punta incluso parpadeó con un brillo metálico. Picos de hueso incomparablemente incisivos perforaron su columna vertebral. Pareciendo más resistente que un tanque, era sorprendentemente un Stegosaurus. Al examinarlo de cerca, las cicatrices cubrían el cuerpo del estegosaurio densamente, mostrando que acababa de experimentar una batalla agotadora. Sus garras eran penetrantemente afiladas, ya que sus patas gruesas eran extremadamente estables en la superficie con claras marcas de heridas profundas. Su par de ojos triangulares brillaban con crueldad y brutalidad. Sus músculos estaban todos hinchados, uniendo fuertemente sus placas óseas. Después de eso, lanzó un rugido ensordecedor. Los horribles colmillos irregulares parecían tan afilados como una hoja de diente de sierra. Al mirar a este estegosaurio, Sheyan no pudo evitar sentir una intensa presión amenazante cuando dio un paso atrás. Félix estaba temblando, su rostro palideció horriblemente mientras vomitaba varias bocas de sangre. Luego convocó a varios cuervos hacia adelante. Pero contra el poder espantosamente aterrador del estegosaurio, los ataques de los cuervos fueron tremendamente ineficaces. Ese estegosaurio cargó contra Félix y directamente atravesó su pecho, lanzando a Félix por los aires. Félix se derrumbó pesadamente mientras la sangre empapaba fanáticamente todo el piso, parecía que había terminado. Pero en este momento, Félix logró soltar una risa lunática. Bien, en realidad es así de poderoso. Profesor de metales, lo único que no entiendo es que una persona como usted, ¿cómo no puede entender las leyes irresistibles de la fuerza? ¿Por qué estás empeñado en atraer el interés de todos contigo por este camino torcido? ¿Qué sabes? La voz de cuervo robótico del profesor de metales respondió en voz alta. Una vez que instale la piedra filosofal en el estegosaurio, entonces poseerá habilidades de regeneración ilimitadas. Quiero demostrar, no, les demostraré a esos tontos. En este mundo, incluso sin esos malditos concursantes de defensa, aún podemos funcionar. Hay otros métodos. Félix se rió como un loco y sacudió la cabeza. Sus anteojos dorados se habían hecho añicos y sus labios secos y agrietados estaban manchados de sangre.
Tenía un aspecto histéricamente triste. Está equivocado, profesor de metales. Incluso si lograste alcanzar tus objetivos después de obtener la piedra filosofal, incluso si confías en esta bestia para el éxito, ¿y qué? ¿No has oído hablar del terror de la madurez del crecimiento? La madurez de crecimiento de este dinosaurio es limitada, definitivamente no se puede comparar con el potencial ilimitado de un concursante. Incluso si lograste forzar una victoria tras otra, nunca podrás superar futuros obstáculos insuperables. Yo te estaré esperando en el infierno. Aunque no podía ver la expresión del profesor de metales, Sheyan podía sentir su ira. El profesor de metales permaneció inmóvil, pero de repente un rastro de llamas se encendió y dio vueltas alrededor de Félix. Después de 3 segundos más tarde, cuando un asombroso pilar de llamas abrasadoras se elevó hacia el cielo desde el círculo de fuego. Si solo se detuviera después de alcanzar una altura de 8 metros. Este pilar de fuego se desvaneció tan rápido como llegó, después de unos segundos se extinguió. Un smog negro grisáceo se desvaneció lentamente en el aire. Solo después de que el pilar de fuego desapareciera por unos segundos, Sheyan sintió una ola de calor que lo azotaba. Sus cejas y cabello se secaron por el infierno. Uno podría decir cuán repugnantemente poderosa era esta habilidad. Después de una breve pausa, el profesor de metales finalmente logró calmar sus frustraciones. Arrojó varios rollos de vendajes para que todos se curaran lentamente y luego ordenó el rescate de las personas enterradas debajo de las ruinas. Al mismo tiempo, Fan controló su dinosaurio para obligar a los miembros restantes del sindicato de bancos a arrinconarse y permitió que varios miembros superiores los mataran. Desafortunadamente, ninguno de ellos produjo ninguna llave roja como la sangre. Después de que todos se recuperaron bruscamente, el profesor de metales expresó fríamente. Debe haber sido duro para todos. Esa escoria del Bank Syndicate realmente tenía un gran apetito. De hecho, enviaron 3 lotes a través del agujero de gusano. El primer lote fue contra mí y Fanu. El segundo lote fue contra ustedes. El tercer lote, aunque su fuerza era más débil, fue aprovechar este momento en que todos estaban distraídos, para robar la piedra filosofal. Después de que Sheyan escuchó esto, su corazón logró formar una evaluación directa sobre la fuerza del sindicato de bancos. La secta Simbiosis realmente no estaba al mismo nivel que ese grupo. No es de extrañar que Venter pudiera ser tan arrogante con Qiao-gun. Luego continuó el profesor de metales. En la historia original, Hagrid logró ir a buscar la piedra filosofal que se colocó en Gringos. Por lo tanto, el plan de los subordinados de Voldemort para robar la piedra se arruinó por completo. Pero esto significa que Gringotts de buena reputación en realidad no es tan seguro como parece. Por lo tanto, se puede inferir que es posible encontrar un método seguro para ingresar a Gringotts a través del esclavo de Voldemort. Y esta pista, ya la tengo en mis manos. Hablando hasta aquí, el profesor de metales sacó una llave dorada, brillante y deslumbrante en su mano. Démonos prisa. Esos tontos del Bank Syndicate no poseen la llave crucial para desbloquear el mecanismo, y probablemente sufrieron un gran revés. En cambio, nos han allanado el camino. Soportemos esto y apresurémonos, una vez que tengamos éxito, todos serán declarados miembros principales. Después del alboroto del profesor de metales, los miembros restantes se llenaron de alegría. Solo Sheyan se rió astutamente en su corazón. Porque él mismo entendió a través de Gringotts administrador de Infinite, que este llamado mecanismo importante de Gringotts no requería tales claves. Pero en cambio, requirió un dedo de duende de Gringotts para desbloquearlo personalmente. Y los duendes no podían tener ninguna excepción, tenían que ser las generaciones posteriores de duendes quienes construyeron Gringotts. El mecanismo era como una cerradura de huella digital, la única forma de abrir era con el dedo de duende relevante. ¿Cómo sería esa llave dorada en la mano del profesor de metales? Según la conclusión de Sheyan, ese lote de miembros del sindicato de bancos muy posiblemente podría haber captado el método de desbloqueo del mecanismo. Por lo tanto, no requerían un equipo poderoso. Esta era la única forma de explicar la exasperación actual del profesor de metales y ordenó a todos que actuaran con urgencia. En este momento, el tiempo era extremadamente escaso. El profesor de metales no perdió el tiempo indagando en detalles sobre la batalla anterior. Pero después de la eliminación anterior, naturalmente, no debería quedar ningún espía del sindicato de bancos. Por lo tanto, el profesor de metales podría conducir cómodamente al resto hacia adelante.
Este grupo no se dirigía a Gringotts, sino que llegó al callejón Nocturne. El lugar era como antes, una apariencia remota y completamente desolada. El profesor de metales prendió un emblema. Después de llegar a una casa abandonada, abrió la puerta de una patada sin rodeos. Un anciano aborigen negro levantó la cabeza. En realidad era muy alto, pero parecía bajo debido a su joroba. Un collar de calavera atado a su cuello y un misterioso tatuaje en su rostro. Llevaba un anillo de hueso puntiagudo y una diadema hecha con huesos y vegetación espinosa. Cuando la puerta se abrió de una patada, ya estaba sosteniendo un bastón malvado. ¿Qué quieres? El profesor de metales señaló con arrogancia hacia el emblema en su pecho. Kabadaba, tu pequeña casa está temporalmente ocupada por el Ministerio de Magia. Sheyan notó que esta pequeña casa estaba llena de botellas extrañas. Las botellas eran como una sala de disección repugnante. Dentro contenía cerebros, órganos y varias hierbas raras. Capítulo 182. Murciélago chupador de sangre traducido por Chua editado por TN y el casar ante la declaración del profesor de metales, Kabadaba respondió con impaciencia. Si logré alistarme en el Ministerio de Magia con éxito, lo primero que haré será despedirlos. Te digo, no soy parte de ninguna facción clandestina ni soy un mortífago, no hay nada en el sótano excepto ratas y telarañas. Anteriormente apareció otro lote y ensució la atmósfera, ahora quieren seguir perturbando mi investigación. TN. Los mortífagos son los seguidores de Voldemort. Cállate, creo que estás perdiendo el tiempo. El profesor de metales gruñó. Hemos descubierto el olor de un mortífago en la chimenea de tu sótano. El Ministerio de Magia tiene motivos razonables para sospechar que estás involucrado en actividades ilegales. Usaremos polvo flu para probar la orientación definitiva de su chimenea, si encontramos algo mal, entonces prepárese para Azkaban. Mierda. Ese anciano comenzó a maldecir. No uses Azkaban para amenazarme. Está bien, tómate el tiempo que quieras en mi sótano, pero no me acuses erróneamente. El profesor de metales los condujo en fila india hasta el sótano. El objeto central aquí era una olla. No había marcas de quemaduras debajo de la olla, pero dentro había un líquido negro que desprendía un olor extraño. Todavía estaba hirviendo lentamente, y alrededor de él en un desorden desorganizado había artículos como sapos, etc. Probablemente estaba relacionado con la brujería. El profesor de metales ignoró la olla y se dirigió directamente a la chimenea. Un concursante de la clase de apoyo rápidamente sacó un poco de polvo flu y se lo ofreció. En cambio, el profesor de metales le hizo señas para que se alejara y en su lugar observó la parte superior de la chimenea. Había una pintura colgada en la parte superior, se había formado una capa de polvo sobre ella, pero dejó varias marcas claras de huellas dactilares. Naturalmente, cuando se movió la pintura, la chimenea crujió y se deslizó hacia un lado, dejando al descubierto un profundo camino hacia abajo. Debido a que los miembros del sindicato de bancos probablemente ya habían pasado, no tenían que preocuparse mucho por las trampas explosivas. El profesor de metales dio un paso adelante, con el rostro lleno de ansiedad. Hasta que todos entraron, la chimenea volvió a su lugar original. Este camino parecía angosto y oscuro, pero caminando más lejos se hizo más ancho. Además, las líneas de la pared circundante ofrecerían un brillo tenue, aunque creaba una atmósfera espeluznante, iluminaba el lugar de manera efectiva. El suelo estaba bastante húmedo mientras crecían deliciosas algas verdes. Inesperadamente, el aire no olía mal, sino que tenía un aroma fresco. Si uno se fijaba con cuidado, podía sentir una suave brisa acariciando su rostro. Si uno fuera conocedor de cuevas, entendería que el camino conducía a un espacio inmenso. De repente, todavía agarrado a su largo arco, de que lanzó una advertencia. Cuidado, puedo oler la sangre. Todos se detuvieron simultáneamente, especialmente los dos concursantes de apoyo que fueron enterrados previamente, instantáneamente corrieron hacia atrás. Naturalmente, el profesor de metales y Fanu sabían que las palabras pronunciadas por Félix antes de su muerte habían afectado mucho la moral, por lo que ambos se pararon al frente. Ese estegosaurio aterrador ya estaba almacenado, y el que lideraba el frente extremo era un lobo gris que convocó Phelps. Sheyan acababa de conversar con Phelps y descubrió que un concursante de invocador no era tan glamoroso. Lo más típico era que primero había que tomar a una criatura para obtener los derechos para convocarla. Sin embargo, una vez que esa criatura muere en la batalla, lamentablemente se perderá para siempre.
Previamente, Phelps había convocado a 3 lobos grises para atacar a Díaz, pero este logró matar a 2 de ellos. Su último lobo fue la última criatura convocada por Phelps, y su lealtad ya se había reducido a 60 puntos. Si continuaba disminuyendo, lo más probable es que lo abandonara. Además, si uno quería domar a una criatura formidable como el estegosaurio, probablemente tenía que firmar un contrato de por vida. Una vez que esa criatura muera, el invocador en su mayoría se encontraría con el mismo destino. Además, ese contrato de vida era como un acuerdo de boda, después de firmarlo, era imposible domar a otras criaturas. Por supuesto, todos los beneficios tienen sus defectos. Después de que se haya formado un contrato de vida, cuanto más estrecha sea la relación entre el maestro y la criatura, más atributos de bonificación recibirán ambas partes. El hedor a sangre más adelante se hizo más denso, y el estrecho camino se había transformado en un espacioso salón. El salón ya estaba en completo caos con mutilaciones en todos los rincones. Las lujosas y exquisitas cortinas circundantes se convirtieron en cenizas con un toque. Solo en una piedra tallada cercana se muestra un vestigio de la época del rey Arturo. Varios armarios volcados se habían descompuesto en restos marrones podridos. Lo más distintivo era una profunda grieta en medio del pasillo. Era tan largo que la cabeza y la cola de la grieta no se podían ver. Tenía al menos 10 metros de ancho y su abismo era insondable. Este pasillo había sido segregado en 2, si uno quería cruzar, entonces tenía que pensar en una forma de saltar sobre la grieta. El lado más cercano a Cheyenne y el resto tenía un espacio vacío, y un hombre muerto tirado en el suelo. Debe ser un personaje de la historia. El cadáver estaba atado de pies a cabeza, la arteria en el cuello cortada mientras se formaba un charco de sangre negra. Alrededor de la periferia del cadáver había enormes cantidades de objetos negros del tamaño de la palma de la mano. Acercándose, en realidad eran murciélagos peludos. Estos murciélagos ya estaban rígidos, pero aún se podían ver sus afilados colmillos junto con sus afiladas garras en la punta de sus alas. Son murciélagos vampiros. Phelps murmuró inmediatamente. Siendo un invocador por aspiración, ciertamente estaba bien informado sobre varias formas de vida y sus características. Miró a Fanu, pero Fanu mantuvo su rostro sin emociones y asintió. El profesor de metales lanzó una risa escalofriante. Este es el hábitat del murciélago vampiro. Para cruzar esta grieta, primero hay que deshacerse de estos molestos murciélagos en su territorio de origen. Esos imbéciles del Benx Syndicate realmente nos han librado de ciertos problemas. Aunque la grieta era muy ancha, Cheyenne y el resto localizaron sin esfuerzo un puente de cuerda improvisado utilizado por Benx Syndicate para cruzar. Cruzaron valientemente sin miedo. Después de pasar por este antiguo salón de la era del rey Arturo, otra cueva los recibió. Las piedras en el suelo estaban fragmentadas y desordenadas, parecía que una pared de ese salón había sido violada a la fuerza. A medida que se adentraban más, las marcas humanas en las paredes disminuían gradualmente. Al final, Cheyenne y el resto se encontraron en una cueva kárstica natural con techo bajo. Las estalactitas de marfil se entrelazaban entre sí, y algunas incluso se unían al suelo formando una estela. Un leve olor a azufre flotaba dentro de la cueva. Después de caminar aproximadamente 3 kilómetros, los sonidos del agua gorgoteando sonaron desde adelante y se podía ver un resplandor desde la parte superior. 2 arroyos del arroyo de la cueva convergieron juntos mientras liberaban una niebla blanca y brumosa. El río creció rápidamente pero permaneció cristalino. La experiencia de Deke en el campo parecía bastante abundante cuando tomó la iniciativa. Luego se acercó al río y tomó una bocanada. El agua no es venenosa, debería ser una corriente subterránea de una fuente termal. Té. En ese momento, el rostro del profesor de metales se puso serio. Inmediatamente miró hacia adelante y declaró. Hay algo sospechoso más adelante. Metros cuadrados, apareció en el área donde convergían los 2 arroyos. La corriente originalmente rápida se desaceleró en esta convergencia, y en el centro del bajío yacía una roca plana. El movimiento que descubrió el profesor de metales fue una figura negra que aparentemente estaba agazapada en el techo de la roca. Aunque esta figura negra no era enorme, se calculaba que era tan larga como 2, 3 personas. De una mirada, emitió un aura peligrosa. Después de que todos se acercaron sigilosamente, se dieron cuenta de que esta figura negra era un cocodrilo. La piel del caimán era áspera y granulosa como una roca, y lo que es más importante, era de un tono negro como si absorbiera la luz circundante.
Si querían continuar, tendrían que pasar por un área de al menos 30 metros de distancia del cocodrilo. Examinando estas varias figuras negras, el rostro del profesor de metales cambió y le lanzó una mirada a Fanu. Fanu luego se destacó con un tono decidido. He visto este cocodrilo antes, se llama Shinisaurus crocodilurus, cocodrilo chino, y su personalidad puede considerarse gentil. Pero definitivamente no hagas ningún ruido para asustarlos, solo cruza rápidamente. Después de eso, se distribuyeron en consecuencia. Fanu tomó la delantera seguida por el profesor de metales, luego los dos partidarios físicamente más débiles pasaron rápidamente por el medio. El grupo avanzó apresuradamente por el arroyo. Claramente ya llegaron a la otra orilla, pero de repente, un cocodrilo chino negro levantó la cabeza con cautela. Su cola se agitó rítmicamente en el aire y de repente lanzó un sonido similar al de una serpiente de cascabel. Entonces de repente empujó y corrió hacia ellos. Siguiendo su movimiento, las otras figuras negras reaccionaron rápidamente y descendieron por la roca. Se retorcieron a través del agua como una serpiente, sin siquiera causar un ligero chapoteo. ¡Vamos!, exclamó el profesor de metales. No dejarán su nido por mucho tiempo. Si no nos demoramos más, definitivamente los sacudiremos. Después de hablar, inmediatamente corrió hacia adelante. Con él a la cabeza, los demás lo siguieron de manera similar mientras avanzaban frenéticamente. En este punto, sin duda, Sheyan y Deke eran superiores en velocidad de movimiento, mientras que los otros dos concursantes de apoyo y Phelps caían hacia atrás. Una sola fila de humanos huyendo salvajemente, corriendo cerca de 1 kilómetro. Aún así, esos cocodrilos negros crujieron sus bocas mientras perseguían con fuerza a estos invitados no invitados, alcanzando lentamente a los 3 concursantes en la parte de atrás. Capítulo 183. Enredando la trampa del diablo, traducido por Chua, editado por TN. Y el cazar Sheyan miró hacia atrás, para su horror vio que Phelps había caído en la parte trasera de la manada. Sus ojos estaban desesperados, frenéticos e incluso contenían una escalofriante falta de voluntad. Sheyan sintió un enorme tirón en su corazón. Anteriormente, antes de entrar al reino, ¿no era lo mismo que me perseguía ese grupo de hooligans? Reflexionando sobre eso, Sheyan inmediatamente corrió al lado de Phelps y lo jaló del brazo, arrastrándolo mientras avanzaban. Phelps tenía una mirada agradecida mientras continuaba corriendo por su vida. En este momento, Deke también se recuperó mientras le prestaba un brazo al otro concursante de apoyo. Como dice el refrán, cuando hay ganadores hay perdedores. El último seguidor, naturalmente, se quedó atrás, antes de que pudiera decir algo, una sombra masiva con una cola se proyectó sobre él antes de que un olor acre perforara su nariz. El resto de las figuras negras los alcanzaron, antes de que un grito de dolor se convirtiera en lamentos lúgubres. Por último, estaba el sonido penetrante de la carne desgarrada y los sonidos apagados de los huesos rompiéndose. En este momento, Phelps, que corría frenéticamente, logró toser sus palabras bajo los fuertes jadeos. Marinero, sigue corriendo. No mires hacia arriba o no muestres expresiones de sorpresa. Las siguientes cosas que voy a decirte son extremadamente importantes, creo que definitivamente moriremos aquí. Me temo que la razón por la que el profesor de metales y Fanu nos trajeron aquí fue para usar nuestras vidas como cebo para las trampas y mecanismos aquí. Fan no sabe que yo sé acerca de estas bestias de alto nivel. Es por eso que podía escupir tales mentiras. Él no sabe que durante mi paso por la tienda de mascotas adquirí muchos conocimientos. No son cocodrilos chinos sino caimanes serpiente negra. Estaban usando la temperatura del arroyo para incubar sus huevos. Son extremadamente agresivos y violentos, y atacarán salvajemente a todo lo que se les acerque. Pero Fanu y él tendrían que perder mucho tiempo limpiando a estas bestias, y definitivamente no alcanzarán al Benx Syndicate. En ese momento, los sonidos de la persecución de los caimanes serpiente negra se habían desvanecido. Todos se detuvieron mientras jadeaban pesadamente, bebiendo un poco de agua para recuperar fuerzas. Phelps mantuvo los labios sellados. Pero aunque Deke y los demás no estaban al tanto del engaño de Fanu, no eran tontos. Pensando detenidamente, una sospecha furiosa se formó en sus corazones. Naturalmente, el profesor de metales se había dado cuenta de la atmósfera incómoda de su fiesta. Rápidamente se ofreció. A continuación, Fanu y yo lideraremos el camino. Después de hablar, inmediatamente avanzó.
En la actualidad, su camino de retirada había sido obstruido por los caimanes serpiente negra. Ni siquiera podrían retirarse si quisieran. Por lo tanto, de mala gana continuaron adelante. Después de caminar durante casi una hora, ese cálido arroyo había terminado. Aún más extraño era el hecho de que el revestimiento brillante de las paredes se había extinguido. Delante de ellos había una oscuridad insondable. Caminando hasta aquí, el de que más leal se detuvo y murmuró algo al profesor de metales. Profesor, no deberíamos continuar. El profesor de metales se dio la vuelta, mirándolo sombríamente. Con Fanu y yo a la cabeza, ¿de qué tienes miedo? Previamente el concursante al que Deke rescató ya había tocado las puertas de la muerte. Enfrentado a otro peligro inmenso, no podía importarle mucho la autoridad del profesor de metales mientras argumentaba. Otros lideraron el camino anteriormente. ¿No murió alguien al final? Profesor, si tiene la información relevante, sáquela para que la discutamos. A decir verdad, todos ya están preparados para morir en este reino, pero al menos queremos morir con una razón. El profesor de metales lo miró fijamente durante 5 minutos completos, como un lobo mirando a una oveja. Gotas de sudor caían profusamente de la frente a ese concursante. En este momento, Phelps se destacó con una voz fría. Lo que dice es correcto. Deke no tenía ninguna expresión, solo abrazó su arco y se sentó, usando su lenguaje corporal para expresar su frustración. Sheyan se encogió de hombros, desplegó sus manos y se rió. Este lugar desolado ya es muy peligroso. Caminar hacia esa oscuridad es esencialmente dar nuestras vidas por sentadas. No apruebo quedarme aquí, pero siento que necesitamos algo para iluminar el área. Sin luces. Fanu respondió con frialdad. Delante de nosotros está el distrito de la trampa del diablo. Son inmunes a todos los daños, cuanto más fuerte se resista, más fuerte se agarrará. Pero una vez que no luches, te liberará. Pero una vez que interactúa con cualquier forma de luz, sus horrendas enredaderas se agitarían y avanzarían locamente, aferrándote con fuerza. Cuando eso sucede, no hay esperanza de escapar. Todos deberían estar al tanto del escenario de la historia, ¿verdad? Dumbledore usó de manera similar esas enredaderas para proteger la piedra filosofal. Pero la trampa del diablo que crece en la celda de Hogwarts fue trasplantada en el último minuto, su escala es solo una pequeña fracción. Por lo tanto, después de exponerse a la iluminación mágica de Hermione, instantáneamente se marchitó. Pero aquí, la trampa del diablo ha crecido durante miles de años. Si alguien se atreve a encender una luz, recibiría instantáneamente la represalia más aterradora del diablo. Phelps lo interrumpió de repente. La trampa del diablo son plantas con personalidades obstinadas e invasoras. En la historia, la trampa del diablo se colocó debajo del nido de Cerberus. Utilizaba la excreción de Cerberus como alimento. Pero en este lugar, ¿qué se va a comer la trampa del diablo? Después de decir estas palabras, la mirada de Fanu fue como dos agujas clavadas en la cara de Phelps. Phelps luego, ignorantemente, soltó una sonrisa. Es un escarabajo. Ese escarabajo se parece al del escarabajo egipcio. Utilizan el lazo del diablo como nido para proteger a su larva. Además, aquí hay un arroyo, estos escarabajos pueden cazar organismos marinos. Sus excreciones pueden sustentar la existencia del lazo del diablo. Si cargamos, la mayoría de nosotros podría sobrevivir. Pero habrá 1 o 2 cubiertos con estos escarabajos, soportando la agonía de los huevos parásitos puestos en sus órganos, antes de que se vuelvan locos y mueran. Después de que Phelps publicara esta declaración, a menos que los otros 3 fueran idiotas, preferirían morir directamente aquí que sufrir tal tortura. Evidentemente no estaban dispuestos a dar un paso adelante. El profesor de metales luego dio un paso adelante mientras miraba a Phelps. Bien hecho, lo hiciste bien. Si no fuera por tu advertencia, habríamos perdido a otro hermano. A pesar de que Fanu posee un amplio conocimiento, no había considerado esa parte. Ya que ese es el caso, déjame la responsabilidad de allanar el camino. Luego susurró hacia Fanu. Llama a Iron Horn, úsalo para liderar. Solo una simple trampa del diablo no sería capaz de resistir su pura fuerza bruta. El profesor de metales luego agitó su mano, probablemente lanzando un hechizo de iluminación. Al mismo tiempo, todos podían ver una capa de movimientos amenazadores negros que cubrían el final de la cueva, ocupando al menos miles de metros cuadrados, dispersándose por ambos lados.
Fue difícil determinar las características distintivas, pero más específicamente, la magnificación de las células cancerosas en el cuerpo humano por cientos de miles de veces se debe a sus características. Cuando la luz brilló sobre la trampa del diablo, comenzó a hervir como un líquido viscoso hirviendo. Después de eso, innumerables tentáculos negros y fornidos bailaron frenéticamente. Realmente parecía una imagen infernal, como el fin del mundo. Y en el suelo ante la trampa del diablo, miles de puntos negros pululaban alrededor, probablemente los escarabajos que mencionó Phelps. Ese estegosaurio con placas de hueso era extremadamente violento. Al ser convocado, rugió sacudiendo el lugar, mientras pisoteaba el suelo con sus enormes cascos. Era como un coche deportivo acelerando a toda velocidad. Después de que Fanu y el profesor de metales lo abordaran, avanzó fanáticamente. El suelo tembló bajo la aceleración de Iron. Golpe golpe tum mientras pisoteaba el suelo. Esta histórica bestia enterró su cabeza hacia adelante sin pensar mientras cargaba. Cheyenne y el resto no se atrevieron a demorarse, los siguieron apresuradamente. Esa trampa del diablo era en realidad así de aterradora. Después de que la ridícula fuerza bestial del estegosaurio solo pudiera penetrar 50 metros antes de ser fuertemente enrollado y atado por las poderosas enredaderas. En ese momento, el profesor de metales lanzó una poderosa habilidad mágica cuando apareció un brillo brillante, brillando en la trampa del diablo mientras sus enredaderas se retorcían violentamente y emitían humos blancos. Iron pudo cargar otros 10 metros. Sin embargo, el profesor de metales no era del mismo calibre que Dumbledore. La luz brillante solo pudo persistir durante 5-6 segundos, antes de que la trampa del diablo se enrollara hacia atrás. Solo podían confiar en la lucha agresiva repetida del estegosaurio, antes de finalmente escapar del cerco del lazo del diablo. Pero el estegosaurio, cuerno de hierro, también sufrió mucho ya que numerosas placas óseas fueron arrancadas mientras se apoyaba en el suelo y gemía incesantemente. El profesor de metales que lanzó cerca de 20 destellos de luz también estaba mentalmente agotado. Jadeó violentamente, incluso si le quedaba algo de MP, era solo un ligero goteo. Incluso los 4 hombres que lo seguían sufrieron bajas. Mientras de que seguía al estegosaurio, ocurrió un accidente. Varios escarabajos cayeron del estegosaurio y rompieron su defensa, causando que cayera al suelo. Solo podía hacer todo lo posible para evitar que los escarabajos entraran en su cuerpo. Al ver que estaba a punto de ser engullido, el concursante de apoyo que rescató salió disparado y lanzó una bola de fuego para matar a los escarabajos. En cambio, esa bola de fuego agitó la trampa del diablo. Instantáneamente, ese concursante fue atrapado por las enredaderas del diablo. Aunque siguió el consejo de Fanu y no se resistió, los escarabajos que lo rodeaban lo inundaron como hormigas insaciables. Capítulo 184. Guerreros de Piedra Blanca. Traducido por Chua, editado por TN, y el cazar la sangre hizo que estos escarabajos entraran en un frenesí de alimentación mientras cargaban con entusiasmo desde todos los lados hacia su comida. Esta fue la razón principal de lo que Fanu sugirió antes. Avanzar en la oscuridad no agitaría la trampa del diablo, por lo que subir liberaría a las personas con relativa rapidez. Pero una vez que alguien fue mordido por un escarabajo, indudablemente se convertiría en un imán y atraería a todos los escarabajos. Entonces el resto podría abrirse camino rápidamente. Después de salir corriendo del rango de la trampa del diablo, todos sintieron una nueva oportunidad de vida. Delante de ellos, las paredes de la cueva brillaron una vez más. Todos descubrieron que el camino por delante conducía a muchos lados diferentes, era tan grande como un laberinto artificial. Las tiras de vías férreas de madera acolchadas con metal parecían estar ignorando la gravedad mientras flotaban, retorciéndose y entrelazándose al azar. Era como si toda la Tierra o el mundo hubieran sido cortados en forma de cubo de Rubik's. Justo delante de ellos, una pista metálica que existía durante milenios se extendía pacíficamente a través de ellos. Su superficie metálica corrosiva y oxidada indicaba claramente: nadie ha estado aquí desde Dios sabe cuánto tiempo. Gigantescos fósiles sobresalientes perforaron las paredes de la caverna como una costilla humana, extendiéndose ordenada y simétricamente a un lugar distante. Un goteo de agua atravesó sus oídos y se desvaneció. Una reverencia insondable fue criada en los corazones de todos los presentes. Vamos a descansar. El profesor de metales tomó la iniciativa de sentarse. Ya lo he comprobado, no parece que nadie haya pasado por este lugar. Lanzó un suspiro de alivio.
Parece que hemos logrado superar al sindicato de bancos. Sheyan todavía estaba midiendo las vías del tren a través de la cueva, no pudo evitar extender su mano para sentirlo. La pista era extremadamente sólida, y uno podía sentir claramente el concepto que los antiguos arquitectos estaban diseñando. Áspera, directa, duradera, incluso después de oxidarse, el nítido chasquido que emitía indicaba que no había humedad en su interior. En este momento, su huella de pesadilla transmitió una oferta comercial, la parte iniciadora era en realidad el profesor de metales. Sheyan miró, en realidad estaba regalando 5000 puntos de utilidad. Sin dudarlo, Sheyan lo aceptó, quien no aceptaría un regalo gratis. Esto es por la valentía de todos. Naturalmente, después de recibir este bienestar, la atmósfera tensa e incómoda se hizo más ligera. Tal cumplimiento generoso de las promesas se veía comúnmente, los efectos que resultó también fueron bastante buenos. El profesor de metales asintió satisfecho con la cabeza y habló. Nuestra ubicación actual es el almacén de almacenamiento del abismo del Banco Gringos. Pero ya ha sido abandonado por mucho tiempo. Llegando aquí, estamos a mitad de camino. Fanu luego abrió un pergamino hecho jirones, usando un tono sin emociones para hablar. Los goblins almacenaron la piedra filosofal en uno de los 3 grandes almacenes secretos en el Banco de Gringos. Durante la construcción, con el fin de protegerse contra el robo, utilizaron un intrincado encantamiento extremadamente místico superior al de una huella digital moderna o un bloqueo de seguimiento de pupila. La única clave para desbloquear el almacén secreto es el gen del constructor. Por supuesto, esto incluye a sus futuras generaciones. Por lo tanto, el personal de desbloqueo de este almacén secreto de Gringotts se ha transmitido de generación en generación, nadie puede reemplazarlo. Por lo tanto, robar por medios ordinarios para saquear la piedra filosofal es virtualmente imposible, incluso Voldemort reconoce este hecho. Sin embargo, el diseñador en ese momento también consideró una cuestión práctica. El futuro nunca se puede anticipar, si un día se termina el linaje del contratista, no más herederos, entonces el almacén secreto no estaría cerrado para siempre. Por lo tanto, instalaron 2 puertas a este almacén secreto. La puerta principal es una cerradura genética mágica, mientras que la puerta trasera instala un mecanismo complicado y peligroso. Una vez que un escenario en el que se termina la línea de sangre, todavía hay una garantía de que los objetos colocados en este almacén secreto serán recuperables. Debido a que Gringotts se construyó hace mucho tiempo, incluso esos duendes cuidadores de Gringotts se habían olvidado de este asunto. Pero Voldemort logró entender esto a través de varios fragmentos de documentos antiguos. El profesor de metales logró adquirir un documento de primera mano después de una minuciosa búsqueda. Por lo tanto, poder llegar aquí se considera como la mitad de la batalla ganada. Naturalmente, estos artículos que exhibió el profesor de metales eran legítimos y la probabilidad de exageración era pequeña. Sheyan vinculó esto con la información que obtuvo del Goblin Infinite, definitivamente pudo verificar muchas cosas. Mientras Sheyan pensaba en ello, su corazón repentinamente brotó con esa misteriosa sensación cuando se acercó a Gringotts por primera vez, y fue incluso más fuerte que antes. Podía sentir una sensación peculiar en su huella de pesadilla. Después de inspeccionar, descubrió que el dedo cortado, o conocido como la llave, en realidad estaba ardiendo y vibrando intensamente. Si no fuera porque el área interespacial es estable, otros habrían descubierto su anormalidad. Afortunadamente, este extraño estado duró solo 10 segundos antes de desvanecerse. Al ofrecer primero varios beneficios antes de confiar absolutamente en sus métodos, indudablemente mejoró la cohesión del partido. Comenzaron a dirigirse a una cueva arcaica cercana, el líder esta vez era Fanu que sostenía un mapa. Después de dar vueltas durante 10 minutos, todos sintieron una sensación de confusión y desorientación. En una bifurcación más adelante, Fanu se detuvo de repente, levantando las cejas mientras examinaba cuidadosamente el pergamino. Fue en este momento, Sheyan sintió que se acercaba una ola de poderosa amenaza. Obviamente, no fue tonto al lanzar ningún sonido de advertencia, pero se preparó en silencio en su corazón. Después de medio segundo, Deke gritó de pánico. Cuidado, peligro. Cuando la voz de Deke se desvaneció, las paredes de la cueva se abrieron repentinamente, escupiendo rocas a la atmósfera. Después de eso, 2 humanos blancos de al menos 3 metros de altura salieron corriendo, golpeando fuertemente contra el cuerpo robusto de Fanu. Sin soltar un sonido, fue lanzado instantáneamente muy lejos, aterrizando y rodando algunas rondas en el suelo.
La sangre brotó de su boca, formando magníficamente un arco carmesí en el aire. Los emboscados eran dos estatuas como guerreros de piedra. De arriba a abajo, estaban hechos con material de piedra blanca. Sus movimientos, aunque mecánicos, no eran rígidos. Sosteniendo un escudo con su brazo izquierdo, su mano derecha sostenía una espada larga. Rápidamente se lanzaron hacia adelante. Simultáneamente, la toga del profesor de metales se sacudió cuando sus manos enguantadas metálicas se agitaron rápidamente en el aire, dibujando varias líneas profundas antes de que dos bolas de fuego de tamaño mediano aparecieran y zumbaran hacia las estatuas. Cuando las dos bolas de fuego explotaron al impactar, las dos estatuas guerreras tropezaron hacia atrás por la fuerza explosiva, perdieron el equilibrio y cayeron al suelo. Pero se levantaron rápidamente y continuaron con sus movimientos mecánicos mientras se acercaban. El frente de sus escudos estaba negro quemado, pero no había ni una sola grieta. Los ojos de Sheyan parpadearon cuando se abalanzó hacia adelante, derribando a un guerrero de piedra con su hacha. Las chispas salpicaron el impacto, pero estaba a punto de arrancar varios pequeños fragmentos de piedra de la estatua. Ese guerrero de piedra tomó represalias con un movimiento de su espada, Sheyan solo pudo usar su hacha para bloquear. ¡Crack! Un sonido sombrío resonó, cuando ese hacha para matar huesos se desintegró, rompiéndose en docenas de fragmentos. Fue completamente destruido. T. Simultáneamente, Sheyan recibió una notificación de su huella de pesadilla. Advertencia. La durabilidad del hacha de carnicero de tu arma está agotada, está destruida. Por favor, reemplaza tu arma inmediatamente. Advertencia. La durabilidad del hacha de carnicero de tu arma está agotada, está destruida. Por favor, reemplaza tu arma inmediatamente. Advertencia. La durabilidad del hacha de carnicero de tu arma está agotada, está destruida. Por favor, reemplaza tu arma inmediatamente. F. Esta emergencia era algo que Sheyan nunca había esperado. Para él, había hecho todo lo posible para reaccionar en esta batalla de ingenio y fuerza después de infiltrarse en la secta Simbiosis. De hecho, estaba demasiado ocupado para notar detalles tan pequeños, ¿quién sabía que surgiría tal problema en este momento? Varios fragmentos afilados de su hacha se frotaron contra su mejilla, liberando una sensación de ardor y punzante. El otro guerrero de piedra levantó su escudo y empujó horizontalmente sin piedad. Atrapado con la guardia baja, Sheyan no pudo esquivar. Era como un vendaval que envolvía su frente, incluso le dolían los globos oculares. Escuchó un zumbido en su cabeza antes de perder el conocimiento. Cuando Sheyan recuperó la conciencia, un dolor incomparablemente punzante recorrió su cuerpo. Todo su cuerpo se había estrellado contra la pared de la cueva a 5 o 6 metros de distancia antes de retroceder por el impacto. Su mejilla izquierda estaba totalmente entumecida. Tambaleándose mientras luchaba por levantarse, cojeó varios pasos antes de vomitar una bocanada de sangre. Incluso había algunos dientes mezclados en la sangre. Luego sintió que sus piernas se volvían flácidas, completamente incapaz de ejercer fuerza. La impresión de pesadilla transmitió un mensaje, informándole de su estado de aturdimiento actual, y su movimiento se había reducido en un 50%. Sheyan revisó su registro de batalla y descubrió que este golpe de escudo en realidad había agotado cerca de 120 HP. En primer lugar, fue porque se trataba de un ataque sorpresa. Ni siquiera pudo activar su ancla fósil de obsidiana para mejorar su físico en 10 puntos, por lo que su defensa se debilitó. En segundo lugar, ese guerrero de piedra en realidad logró causar daños aplastantes. Esto significaba que su fuerza estaba al menos por encima de los 27 puntos. Por último, ese efecto aturdido se debió a la habilidad de ese bofetada de escudo. Capítulo 185. Barra de roca de hielo traducido por Chua, editado por TN y el Casar. Afortunadamente, los dos guerreros no persiguieron a Sheyan, sino, se habría encontrado con una calamidad. Descansando por un momento, su debilitamiento aturdido se disipó lentamente. En cambio, pudo ver que las dos estatuas ignoraban los ataques a su alrededor, solo cargando ferozmente contra Fanu. Sheyan se iluminó de repente. ¿Podría ser que dos estatuas pudieran sentir un objeto relacionado en Fanu? Lo más probable es que fuera ese pergamino, esa es la única razón para explicar su obstinada ofensiva. Pero los otros estaban equipados con más experiencia de batalla que Sheyan. Podía ver las bolas de fuego gemelas del profesor de metales ardiendo sin llama en los rostros de los guerreros de piedra, pero aún así no podía atraer su atención. Sus agudos sentidos detectaron un problema.
Deke, con la mayor agilidad, inmediatamente arrastró a Fanu y huyó rápidamente. Al mismo tiempo, Sheyan cargó para cubrirlos y ganarles el tiempo adecuado. El profesor de metales no tuvo tiempo de lanzar más hechizos. De repente se quedó quieto y comenzó a cantar antes de que su cuerpo girara violentamente. En ese momento, Sheyan finalmente entendió por qué lo aclamaban como profesor de metales. El vestido metálico que llevaba se transformó repentinamente en alas de mariposa, el aire parpadeó con un brillo metálico, silbando y cortando. Era como un torbellino de acero enloquecido que envolvía el área. Más extrañamente, ese torbellino de acero caótico comenzó a perforar hacia arriba. Salieron fragmentos de roca y, después de un ruido de perforación, varios trozos de roca incrustados con Enkiantus cayeron al suelo. Nadie supo cuánto tiempo estuvo suspendido allí el Enkiantus, pero se estrelló contra las rocas. TN. Es una especie de flor suspendida, mirando los trozos de rocas que caen, ni siquiera debería poder tocar a los guerreros de piedra. Mientras los dos guerreros de piedra dejaran de avanzar de inmediato, este ataque sería completamente inútil. Pero los dos guerreros de piedra ignoraron por completo la amenaza inminente mientras avanzaban, permitiendo que las rocas golpearan sus cabezas. ¡Bam bum! Las dos estatuas fueron aplastadas por las enormes rocas de roca, mientras rodaban por el suelo. Se podía ver una grieta distinta en su cuerpo, pero se arrastraron hacia atrás y avanzaron con un estado tambaleante. Naturalmente, este golpe había impactado mucho a las dos estatuas, pero rápidamente usaron sus escudos para bloquear las rocas que se desmoronaban mientras continuaban avanzando. Fanu se obligó a sentarse mientras miraba al profesor de metales antes de asentir con la cabeza. Al mismo tiempo, un rugido ensordecedor resonó en toda la cueva. Ese gigantesco estegosaurio apareció una vez más, pero sus heridas aún no habían sanado. Pero tenían que admitir que esta gigantesca bestia salvaje originaria de Jurassic Park era sin duda su mejor esperanza contra las dos odiosas estatuas. Bajo la furia loca de Iron Orm, en solo 30 segundos, los dos enormes guerreros de piedra se transformaron en extraños fragmentos de piedra blanca, mientras se dispersaban por el suelo. Sus armas se oscurecieron gradualmente, se volvieron quebradizas, finalmente se convirtieron en polvo y se alejaron. Más trágico fue el hecho de que ni siquiera arrojaron nada, ni un solo artículo. Eso significaba que todos sus esfuerzos fueron en vano, y además significó que la herida de 1 metro de largo que incluso mostraba el órgano de Iron Orm fue sufrida en vano. Además, uno de sus ojos podría describirse como ciego. Fanu tosió violentamente, incluso se podía ver que las grietas dentro de sus dedos estaban sangrando. Lentamente levantó la cabeza y habló débilmente. Lo siento, es posible que Iron Orm ya no pueda ayudarnos durante un largo periodo de tiempo. El profesor de metales asintió. Su par de ojos insensibles y helados miraron a Sheyan. Sheyan respiró hondo y asintió con la cabeza. Muy bien, exploraré el frente. Pero no sé a dónde ir. Actualmente, Sheyan no tenía otra opción porque el lobo gris de Phelps ya había muerto anteriormente. Si se negaba, entonces iría en contra del partido. Pero tenía confianza en su físico de 31 puntos, incluso si hubiera trampas, definitivamente sobreviviría. Si sus capacidades ocultas fueran expuestas, simplemente podría huir dentro de este enorme laberinto y nadie en el grupo podría alcanzarlo. Incluso si pudieran, basándose en el estado exhausto del profesor de metales, ¿cómo resistiría la confrontación directa de Ambition? Por lo tanto, la asignación del grupo fue como tal. Sheyan a la cabeza, Deke apoyando a Fanu detrás, Phelps tomó el tercero y el profesor de metales en la retaguardia. Mientras viajaban, se encontraron con esos guerreros de piedra en varias ocasiones, pero esta vez solo en una sola aparición, lo que redujo considerablemente el nivel de dificultad. El profesor de metales y Deke podrían concentrar su potencia de fuego mientras se retiraban y torturar lentamente a uno hasta la muerte. Después de viajar alrededor del laberinto durante cerca de 3 horas, se encontraron cara a cara con un precipicio extremadamente ancho. Este precipicio era majestuosamente empinado y muy ancho, incluso si uno mirara hacia arriba, no podría ver la punta. El precipicio estaba cubierto de rocas verdosas y grises, que exudaban una emoción mortal pero sólida. A lo largo de él se podían ver extrañas protuberancias vagas que se entrecruzaban con sombras, eran como arterias protuberantes rígidas que ya estaban rígidas durante 1000 años. Al presenciar este magnífico precipicio, tanto el profesor de metales como Fanu dejaron escapar un deleite inexplicable en sus rostros. Mandaron al instante.
Todos se dividieron para buscar, un equipo a la izquierda y otro a la derecha. Una vez que localices algo sospechoso, notifícamelo de inmediato. Durante la asignación, el profesor de metales y Famu se dividieron en dos equipos. Probablemente para supervisar y evitar que alguien los traicione una vez que descubran algo. Durante el proceso de búsqueda alrededor del precipicio, Cheyenne sentía constantemente esa sensación peculiar pinchándolo, cada vez más intensa. También notó que había miles de huesos, y según el experto Famu, los huesos estaban mezclados con duendes, humanos, enanos y otras razas. Era obvio que aquí ocurrió una tragedia a gran escala. Pasada la media hora, el lado profesor de metales transmitió noticias. Se apresuraron hacia el lugar de reunión. De hecho, había una puerta tallada en una roca contra el acantilado. Lo que fue más sorprendente fue que los alrededores estaban tallados con varias decoraciones de barras. Incluso esa puerta de piedra desmontable tenía incrustaciones exquisitamente delicadas y su pomo. Era una réplica de la puerta trasera de un bar ordinario. Mirando esta escena, surgió un fuerte sentimiento de que en cualquier momento aparecería un hermoso bastón de doncellas y los invitaría a entrar. Varios caracteres no identificables fueron dibujados en la puerta. Phelps le susurró furtivamente a Cheyenne que debería ser similar al idioma hebreo. Es una mezcla de enanos y reptilianos. Su significado era: barra de roca helada, entrada a la tierra de los milagros y la muerte. El profesor de metales exclamó con entusiasmo. Se dio la vuelta y agitó las manos, gritando con un rugido histérico. Solo otros 100 metros. Solo tenemos que abrir esta maldita puerta, antes de avanzar otros 100 metros. Mis sueños por fin se pueden cumplir, les demostraré a esos tontos arrogantes y egoístas. En este maldito reino, todo es posible. Creo, realmente, tengo confianza en que lo lograremos. El rugido emocionado del profesor de metales resonó por todas las llanuras. Cheyenne incluso notó que sus globos oculares se habían enrojecido claramente por la emoción. Después de un tiempo, solo se desvaneció cuando volvió a tener esa personalidad fría y penetrante. Entonces, el profesor de metales se dio la vuelta y ordenó a Cheyenne. Ve y abre la puerta, ahora. En este momento, su voz ya contenía un aura sombría y escalofriante. Completamente no permitir que nadie cuestione. Después de que Cheyenne lo escuchó, inhaló profundamente mientras bajaba y pretendía atarse el cordón del zapato antes de golpearlo. Así, elevó su físico a 31 puntos. Luego miró hacia atrás por última vez, al ver la mirada emocionada, febril y expectante en los ojos del profesor de metales. También contenía una precaución complicada. Luego extendió su mano y agarró con fuerza la manija de la puerta. La puerta de la barra hecha a mano de piedra era considerablemente elaborada, incluso se grabaron 3 rayas de lagarto realistas en la puerta. En esa época, todos los invitados tenían la superstición de que mezclar jugo de extracto de lagarto con licor fuerte crearía una droga potenciadora milagrosa como la Viagra. Después de que Cheyenne la contactó, pudo sentir el frío helado de la piedra, la suavidad indicaba la artesanía suprema mientras los densos grabados complementaban perfectamente la textura de la mano humana. También lanzó un confort de textura de madera. La puerta de piedra era pesada, pero Cheyenne hizo fuerza y la abrió. Pero para su agradable sorpresa, su sentido perceptivo permaneció dócil. Esto significaba que no había peligro al abrir esta puerta. En este caso intermitente, la cabeza de Cheyenne tenía una claridad sin precedentes cuando dedujo instantáneamente varias inferencias. Principalmente, este lugar debería ser muy peligroso, incluso el profesor de metales instruyó a otros sobre un asunto tan pequeño como abrir una puerta. En segundo lugar, el profesor de metales parecía estar muy versado en esta situación. Incluso se podrían mencionar hechos como caminar 100 metros más antes de lograr su sueño. Pero aún no tenía idea de que esta puerta no era peligrosa. Esto significaba una cosa, y es que el profesor de metales solo tenía una comprensión extremadamente simple sobre los asuntos de este lugar. Esta lógica era como si todos supieran de una tesorería en el banco, pero desde la entrada a la tesorería, ¿cuántos mecanismos de protección había allí? La mayoría de la gente no estaría libre. Por último, mirando su situación actual, si había peligros adentro. Lo más probable es que él tuviera que explorar, tenía que cambiar esta situación. Capítulo 186. Sistema digestivo metálico. Traducido por Chua, editado por TN. Y el Casar, atrapado en esta peligrosa situación, en el momento en que abrió la puerta, gritó en voz alta y saltó hacia atrás.
Obviamente no recibió ninguna lesión, pero se mordió la lengua a propósito y roció sangre. Parecía como si hubiera sido golpeado hacia atrás por una fuerza inmensa. Cuando aterrizó, rodó violentamente y fingió estar inconsciente mientras la sangre brotaba de sus labios. Si uno fuera a observarlo cuidadosamente, ciertamente estaría expuesto. Pero Sheyan determinó que el profesor de metales, en su estado fanático actual, no se preocuparía por él y solo se preocuparía por la condición de Fanu. Por lo tanto, se atrevió a realizar esta actuación. Como era de esperar, su apuesta valió la pena. Solo Phelps se apresuró a examinar sus heridas. En cambio, el profesor de metales se adelantó con urgencia y miró dentro del bar, no indicó ninguna preocupación sobre las condiciones de Sheyan. Después de confirmar que no había trampas peligrosas en la entrada, tomó la delantera al entrar. Solo Fanu miró hacia atrás mientras le preguntaba pasivamente a Phelps. ¿Aún vivo? Phelps asintió, luego las palabras de Fanu fueron extremadamente breves. Llévenlo adentro. Cuando todos entraron al bar, no pudieron evitar quedarse boquiabiertos ante la arquitectura de este lugar. Varias razas de invitados, personal femenino hermoso, grandes enanos barbudos, espuma de cerveza, teteras de cobre, candelabros giratorios antiguos, incluso pan, muslos de pollo y bebidas en la mesa. Todo fue imitado a la perfección, como si el ambiente animado permaneciera en sus oídos, como si la comida y el vino todavía soltaran su fragancia suntuosa. Daba la ilusión de que el tiempo retrocedía varios milenios a las leyendas europeas, donde Dios vagaba por la tierra y diferentes razas vivían en armonía. Por desgracia, todas estas eran esculturas de rocas. Tallado con rocas heladas. El tiempo parecía haberse congregado en este caso. Haciendo que todas las risas y celebraciones se congelen, por 1000 años. Después de una breve búsqueda, encontraron el único otro pasadizo. Ese era el tramo de escaleras de piedra hacia arriba, al costado del bar. Estas escaleras rodeaban un enorme pilar de piedra y se extendían hacia arriba. El pilar era incomparablemente sólido, emitía un aura de penetración a través del techo, el cielo y el espacio mismo. Todos ascendieron al segundo piso antes de presenciar un gran salón espacioso. Este salón era tan espacioso que tenía al menos la mitad del tamaño de un campo de fútbol. Los 4 muros de piedra tenían un extraño color ceniciento, emitiendo una sensación inexpugnable. Aparte de la puerta de entrada, todo lo demás estaba sellado. Una línea de personajes misteriosos, poderosos y masivos fueron tallados en el centro. Aunque Sheyan no reconoció esa línea de caracteres, podía sentir cierto respeto y misterio por el patrón. Con solo mirar a esos personajes, su corazón involuntariamente latía más rápido y su sangre fluía con soltura. Idioma hebreo antiguo. El semiconsciente Sheyan fue llevado por Phelps, de ahí que pudiera escuchar su leve asombro. Los pergaminos originales del Mar Muerto aprendidos en la clase de historia fueron escritos con este idioma. La codicia, es el pecado original del humano, la oveja perdida, sí, no se arrepiente, requiere sangre para limpiar la inmundicia en este lugar. Fanu leyó lentamente la frase junto al profesor de metales. En cambio, el profesor de metales lo ignoró mientras continuaba con entusiasmo por las escaleras laterales de piedra en espiral. Pero lo detuvo una puerta de piedra firme detrás del pilar. Se erigieron 2 esculturas a los lados de la puerta, se trataba de una estatua de un delicado enano un poco más alto que 3 metros. Las tallas fueron imitadas a la perfección, incluso la barba fue extremadamente detallada. Sus manos estaban equipadas con un escudo con una cresta misteriosa. Uno de ellos levantó un enorme martillo de guerra. Tenían una expresión feroz y deslumbrante como si estuvieran a punto de comenzar a luchar en cualquier momento. En la puerta, había un agujero extremadamente claro. Esto solo podía significar una cosa. Incluso separados por miles de años, todavía significaba la misma razón clara. Llave. Encima del ojo de la cerradura, en realidad estaban esculpidos caracteres hebreos antiguos. Sheyan persistió en su estado de desmayo. En su oído, podía escuchar los murmullos del recital de Phelps, explicando suavemente. La velocidad, el coraje es la única forma de abrir esta puerta. La benevolencia es mi intención. Pero una persona arrogante inevitablemente caerá en el abismo del sufrimiento y la desesperación. Hundiéndose, para siempre. El profesor de metales cerró los ojos, luego de volver a abrirlos sonrió maliciosamente mientras daba un paso adelante, levantando lentamente su capa. Esa capa con textura metálica.
Naturalmente, parece que no quería demorarse más. Usando su fuerza, ejerció fuerza. Pero en el segundo siguiente, su rostro cambió de inmediato, mientras lo regañó decepcionado. ¿Por qué hay un objeto de interferencia arcana fuerte aquí? Todas mis habilidades activas no se pueden activar. Todos los que lo escucharon palidecieron de miedo, también se encontraron con la misma situación. Al mismo tiempo, el profesor de metales parecía haber activado cierto pestillo. Desde la parte de atrás, una enorme estatua enana brutalmente deslumbrante cayó desde la parte superior. Su apariencia mostraba la perfecta artesanía de su creador, incluso su barba parecía rozar el aire. En su mano había un martillo de guerra dorado, casualmente sellando su ruta de salida. Adelante había una situación difícil. Detrás de su camino estaba obstruido. Después de eso, apareció un extraño resplandor sobre el martillo de guerra. Llevaba la densidad de un láser, pero no liberaba una personalidad penetrante o deslumbrante. Emitía un aura suave como el cálido sol de invierno. Claramente visto, ese brillo salió disparado del martillo de guerra, mientras se reflejaba sin cesar alrededor de todo el salón. Incluso si pasó por alto a cualquiera de sus cuerpos, no les hizo daño en absoluto. Cuando ese brillo salió disparado, el martillo de guerra perdió instantáneamente su brillo dorado y volvió a su apariencia de piedra. A pesar de que la estatua parecía perfectamente imitada, había perdido su alma y espíritu, viéndose como una escultura sombría y sin vida. Pero debido a esto, la ruta de escape de la secta simbiosis fue completamente cortada. Básicamente, ni siquiera tenían idea de cómo lidiar con su enorme estatua enana. Pero ahora, incluso si tuvieran un método, probablemente se basaría en la violencia si se desesperaban. Después de un breve momento, algo extraño comenzó a suceder en el pasillo después de que la luz se extendiera por todo el pasillo, irradiando iluminaciones concentradas que iluminaban el cielo como un reflector. Debido a que las luces eran suaves pero brillantes, era como si una nube de luz se hubiera formado y suspendido en medio del salón. En este momento, la atmósfera era como entrar en una casa completamente negra, pero un rayo de sol penetraba a través de un agujero en el techo. Cuando eso sucedió, todos los detalles menores, las partículas y el polvo se pudieron ver claramente. ¿Qué es eso? ¿Libélula? De que de repente señaló al aire y preguntó con curiosidad. Bajo la iluminación, de hecho, había algo volando lentamente en el aire, antes de que aparecieran más y más. De lejos parecían libélulas, pero tenía una pereza despreocupada única. De vez en cuando batía sus alas, mientras se deslizaba lentamente por el aire. Un brillo apasionado brotó de los ojos del profesor de metales, no pudo evitar gritar en voz alta. T. Esa es la llave para abrir la puerta. A medida que aparecían más y más de estos objetos, todos podían ver, volando en el aire eran en realidad antiguas llaves de metal. Estas llaves venían en varios tamaños, grandes o pequeñas, largas o cortas. La mayoría de sus colores eran marrones o plateados. Detrás de la llave crecieron dos alas transparentes que parecían libélulas. Esa debería ser la razón principal por la que podrían flotar en el aire. Fanu recuperó su rollo de pergamino, mirándolo cuidadosamente. El pergamino registra. En la antigüedad, a los enanos y duendes les encantaba instalar instalaciones de defensa llamadas sistemas digestivos metálicos. Tales conjuntos defensivos eran relativamente avanzados, e incluso muchos grandes magos que estudiaron civilizaciones antiguas admiran enormemente tales conceptos de diseño. Por lo tanto, incluso replican tales modelos defensivos por sí mismos. Significativamente, dentro de los grandes magos, esto incluía a Dumbledore. El profesor de metales asintió lentamente. Todo nuestro proceso es muy similar a la forma en que Harry Potter y su grupo adquirieron la piedra filosofal. Este pergamino es correcto, Dumbledore había tomado prestado este concepto defensivo del sistema digestivo de metal. Y a lo que nos enfrentamos es, naturalmente, a la versión original completa, hace miles de años. Fanu guardó su pergamino, contemplando mientras hablaba. En la historia original, la llave principal para abrir la puerta está escondida entre todas esas llaves aladas. Harry Potter utilizó sus capacidades como buscador mientras montaba su escoba para capturar esa llave, sin embargo, esto agitó las otras llaves y resultó en numerosas heridas cortadas en Harry. Y actualmente, no necesitamos ningún palo de escoba para atrapar la llave, de acuerdo con las instrucciones en la puerta, después de tomar la llave, debemos abrirla rápidamente. Además, debemos preparar nuestras mentes para enfrentar la muerte con valentía.
En ese momento, las cejas de Deke se contrajeron cuando interrumpió. ¿Sienten que la iluminación es un poco más tenue? Mis ojos son extremadamente sensibles a la luz, debería haberse vuelto un poco más tenue. Capítulo 187. Trampa mortal. Resistencia formidable. Traducido por Chua, editado por TN. Y el Casar Sheyan miró hacia arriba, sintiendo instantáneamente que estas llaves que flotaban perezosamente en el cielo se habían vuelto un poco borrosas. El profesor de metales reflexionó antes de gritar. No es bueno. Probablemente 10.000 años de tiempo hayan hecho mucho daño al mecanismo. ¿Todavía recuerdas el brillo emitido por el martillo de guerra anteriormente? Según la perspectiva moderna, ese brillo debería ser una fuente de energía desconocida. Esta fuente puede activar los mecanismos que rodean los pasillos, proyectando tal iluminación para atraer estas llaves aladas fuera de su escondite. Lo que quiere decir, una vez que la fuente de energía se agote, entonces, naturalmente, las llaves aladas volverán a esconderse. Lo que quiere decir que, para obtener otra oportunidad de capturar la llave, tenemos que esperar a que esa escultura enana vuelva a acumular suficiente energía en su martillo de guerra. Quién sabe, tal vez esa cosa requiera 1000 años para regenerar su energía, o tal vez ni siquiera se regenere. Date prisa, actuemos. El profesor de metales lanzó una fiereza desenfrenada. El tiempo es precioso, todos juntos. A la orden del profesor de metales, incluso Phelps cargó hacia adelante. El salón ya era muy amplio, y las llaves ampliamente dispersas podían contarse por miles. Parecía que buscar sería un trabajo completamente arduo. Deke tenía la mayor adoración y respeto por el profesor de metales, además de su agilidad superior, tomó la delantera en la carrera. Dondequiera que pasaba, tocaba las teclas danzantes en el aire. Estas llaves eran como algas marinas en el mar, flotando perezosamente en el cielo. De vez en cuando, batía sus alas y continuaba disfrutando de la sensación de deslizamiento. Por ahí. Deke gritó de repente, su voz contenía un claro deleite. Donde Deke estaba señalando, una llave que parecía diferente de las demás estaba tranquilamente a la deriva en el lejano cercano. Tenía 6 alas, su composición era masiva y el material se veía exactamente como la puerta de piedra. En él incluso se grabaron varios caracteres misteriosos que deberían ser idioma hebreo. Estos personajes realmente se parecían a esas escrituras del canto del templo. Además, esta llave parecía ser anormalmente acogedora bajo los rayos de luz, incluso se volteó perezosamente como una gran barriga bronceada en la playa. Deke se adelantó corriendo, saltando mientras agarraba la llave. Aunque era imposible usar ninguna habilidad aquí, un concursante aún supera ampliamente los límites físicos de una persona promedio. Con ese salto, tenía al menos 2 metros de altura y directamente tiró de la llave hacia abajo. Luego se lanzó directamente hacia la puerta. De acuerdo con la velocidad de carrera de Deke, si tuviera las manos vacías, solo necesitaría de 3 a 5 segundos para cubrir los 30 metros completos que conducen a la puerta de piedra. Pero cuando agarró la llave, se dio cuenta de que la fuerza de lucha de esta llave era extremadamente aterradora. No hables de correr con él, incluso agarrarlo con fuerza era un problema. Su corazón era un mar de emoción y ansiedad, inmediatamente gritando en voz alta. Necesito ayuda. Actualmente, Phelps era el más cercano a Deke. Con su fuerza combinada, lograron presionar la enorme llave contra el suelo antes de arrastrarla con fuerza hacia la puerta de piedra. Esa llave revoloteaba exasperadamente en el suelo, pero era tan inútil como un gran grupo de vendedores ambulantes siendo barridos por la policía. Solo podía mirar con desesperación mientras lo arrastraban más lejos de sus camaradas. Pero en ese momento, Sheyan pudo escuchar un extraño zumbido en sus oídos. Era como 1000 abejas haciendo vibrar sus alas. Mirando ahora, inmediatamente descubrieron que las llaves aladas inicialmente letárgicas habían comenzado a batir sus alas a toda velocidad, abriéndose camino con enojo e impaciencia en este espacio cerrado. A medida que la llave de piedra se tiraba más, cientos de otras llaves comenzaron a estallar de un lado a otro furiosamente en el aire. La primera fue una llave de latón que cortó la mejilla de Deke y le abrió una herida. Seguido de 2, 3, 10 teclas. Lo que fue más aterrador es que, innumerables cantidades de llaves aladas se volvieron locas y pululaban frenéticamente a su alrededor, como si fueran el centro de un tornado. Las llaves eran aterradoras en número, ya que giraban rápida y devastadoramente. La trayectoria y la velocidad de miles de llaves aladas coincidieron juntas, como un huracán catastrófico con olas y torrentes tan altos como el cielo.
Consecutivamente, incluso él que había sido abandonado y holgazaneaba a un lado se vio atrapado en esta furia trituradora, sus manos y espalda aparecieron numerosas heridas cortadas. En ese caso, Sheyan recibió de repente una notificación de la huella de pesadilla. Recibiste el ataque de las llaves aladas. Recibes 7 puntos de daño, este daño ignora cualquier habilidad defensiva. Su rango de precedencia. Precedencia territorial. Recibes el ataque de la llave alada. Tu habilidad innata. Resistencia activada. Surge un conflicto de datos, determinando la precedencia. Datos en conflicto, datos en conflicto. Continuar determinando, determinado completo. Tu habilidad innata. La resistencia tiene prioridad, lo que reduce cualquier daño en 25 puntos. Solo recibes 1 punto de daño. Sheyan revisó las notificaciones, no pudo evitar suspirar de alivio. Previamente, durante su batalla con Qiao-gun, su habilidad innata ya había llamado su atención. Pero ahora, reconoció profundamente la formidable fuerza de esta resistencia. Incluso estaba exento del daño del antiguo mecanismo de enanos y duendes. Uno debe entender, este mecanismo del sistema digestivo de metal es algo de lo que incluso el gran jefe Dumbledore aprende. Sus ojos expusieron una expresión pensativa, sin embargo, ardió con una pasión más intensa mientras reanudaba una vez más su acto inconsciente. Al mismo tiempo, notó que Phelps ya se había soltado y estaba gritando frenéticamente. La carne de su cuerpo ya había sido desgarrada horriblemente y goteaba sangre. ¿De qué? Vamos, si no, todos moriremos aquí. El profesor de metales se enfureció desde la distancia. No puedes dejarlo ir, ¿has olvidado las palabras inscritas en la puerta? Coraje. De que apretó los dientes, siempre tuvo un respeto y una confianza excepcionales en el profesor de metales. Mordiendo con firmeza, arrastró esa llave hacia adelante durante 2-3 metros antes de finalmente descubrir que su HP se había desplomado salvajemente. No pudo resistir más cuando finalmente lo soltó. Esa llave masiva inmediatamente huyó hacia su posición original. Sus 6 alas aletearon particularmente lento, parecía que volar consumía una energía inmensa. Incluso después de darse cuenta de que algo andaba mal y finalmente renunciaron a capturar esas llaves aladas. Deco y Phelps todavía murieron. Ni siquiera sus cadáveres se salvaron. Porque después de soltar esa enorme llave alada, eso no significaba que las otras llaves aladas enloquecidas detuvieran su frenesí. Esa forma de llave alada de huracán semiformada continuó su frenesí giratorio. El techo del salón y el grupo lanzaron repetidamente chispas de fricción, ya que todo el salón estaba dominado por este aterrador torbellino de acero. Incluso los gritos desesperados y los lamentos lastimeros de Deco y Phelps quedaron ahogados. Afortunadamente, la frecuencia de los daños que sufren el profesor de metales y Fan no se puede comparar con la de Deco y Phelps, que estaban en el centro de todo. Por lo tanto, sufrieron heridas leves. Cuando esas llaves aladas masivas regresaron, ese huracán gradualmente se volvió suave. Muy rápidamente, todo volvió a su tranquilidad inicial. Solo que ahora, el suelo estaba empapado de sangre y mutilaciones. Carne colgaba de algunas de las llaves aladas. Fragmentos de huesos blancos mortales y cabello añadían grotesco y horror a la imagen. En este momento, la iluminación se había vuelto más oscura nuevamente. Obviamente, la energía se estaba volviendo insuficiente. Incluso estas teclas aladas parecían volverse apenas perceptibles. La naturaleza viciosa del profesor de metales parpadeó, se dirigió directamente a Sheyan, lo agarró por el cuello y lo levantó. Levántate, sé que acabas de despertar. Sheyan se encogió de hombros con impotencia. Jefe, incluso Deco y Phelps han muerto aquí. ¿Crees que puedo lograrlo? No me sobreestimes. La voz del profesor de metales se volvió sombría. Esta vez, los tres iremos juntos. De Sheyan se agitó, sus ojos brillaron con severidad. Bien. Actualmente, el tiempo era escaso. Los tres unieron fuerzas y cargaron, agarrando esas enormes llaves aladas e inmediatamente retrocedieron. Esta enorme llave alada estaba extremadamente descontenta por el trato que estaba recibiendo, agitó furiosamente sus alas, tratando de luchar y escabullirse. Pero bajo la fuerza combinada de los tres, fue arrastrado rápidamente hacia la puerta de piedra. Instantáneamente forzado al ojo de la cerradura por 6 manos. Al mismo tiempo, las otras teclas aladas que flotaban suavemente comenzaron a temblar. 1, 2, 3, presionaremos.
La voz del profesor de metales estaba nerviosa y contenía una expectativa impaciente mientras exclamaba en voz alta. En cambio, cuando contaron hasta 3, todos soltaron sus manos simultáneamente. Esa enorme llave alada recuperó su libertad y agitó sus alas mientras se tambaleaba. Si Fan no hubiera reaccionado rápidamente y lo hubiera atrapado, se habría ido volando. Sonido metálico seco. Unas llaves aladas de bronce frotaron la máscara del profesor de metales. Brotaron chispas, proyectando un brillo siniestro en su expresión sombría y fría. Ese brillo irradió contra el rostro de Sheyan, ya que encendería su rostro en cualquier segundo. Miró a Sheyan y habló con fiereza. ¿Por qué te soltaste? Capítulo 188. Apuesto a que papá aquí puede durar más que tú. Traducido por Chua, editado por TN y el Casar. Sheyan agitó su mano y sacudió una llave alada entrante. En este momento, ya estaba cerca del clímax. Sheyan no planeaba esconderse más. Con una cara severa, respondió. Vi tus manos soltándose, así que las solté. Oí, esto es como el dicho chino: los subordinados siguen el ejemplo de sus superiores, eso es todo. El profesor de metales inhaló profundamente. Según nuestra conjunción, la llave requiere un cierto tiempo para abrir la puerta. Por eso nos soltamos. Queríamos cubrirte y protegerte de los ataques de las llaves aladas. Para evitar que te lastimes demasiado y fracases en el esfuerzo final. Sheyan se rió. Soy más adecuado como un escudo de carne para protegerte, ¿qué tal si lo haces, jefe? Actualmente, las llaves aladas habían comenzado a fusionarse en la forma de ese aterrador huracán de metal. Varias llaves aladas ya habían tallado chispas contra las paredes. El profesor de metales se apresuró a ofrecer. Si está dispuesto a abrir la puerta, se le darán todos mis 10,000 puntos de utilidad sobre mí. Sheyan se encogió de hombros y refutó directamente. Si puedo abrir la puerta, me darán todos sus 10,000 puntos de utilidad. Profesor de metales, un hombre muerto no necesita ninguna cantidad de puntos de utilidad. No pareces joven, pero ni siquiera entiendes esta lógica. Esta puerta escribe coraje, velocidad y sacrificio. Mira las llaves detrás, se requiere coraje para agarrar la cabeza de las llaves. Después de capturarlo, necesita una gran velocidad para traerlo de vuelta y abrir la puerta. Por último, significa que abrirlo requiere la vida de una persona a cambio. Lo siento mucho, incluso hasta ahora, no tengo la pasión de sacrificarme por tus nobles sueños. El profesor de metales comenzó a temblar, enfadado pero sonriendo en cambio. Muy bien, eres el primero que se atreve a hablarme así. Déjame decirte francamente. Si no lo abres, te mataré cuando salgamos. Si lo abre, todavía hay una pequeña posibilidad de que el mecanismo falle. Elegir. Sheyan bajó la cabeza y reflexionó un momento. Luego levantó la cabeza diciendo sinceramente. Apostaré. El profesor de metales resopló. Pero en ese caso, Sheyan de repente se zambulló y rodó hacia la esquina. La frecuencia de llaves aladas en esa área fue significativamente menor. Al mismo tiempo, Sheyan se rió a carcajadas. Apuesto a que papi aquí puede durar más que tú. Ed. Todo este capítulo suena tan sucio. Las pupilas del profesor de metales se pusieron rojas como la sangre. En este momento, si pudiera usar magia, habría matado a Sheyan 1000 veces. En cambio, se destacó Zano, que aún sostenía la llave. Miró con firmeza al profesor de metales. Las llaves aladas comenzaron a cortar en cúbitos su cuerpo, dejando dolorosos cortes alrededor. Sin embargo, no vaciló, hablando con firmeza y resolución al profesor de metales. Parece que voy a apostar. Te amo, Fuliana. Si muero, recuerda enterrar a ese tipo conmigo. Después de eso, Sheyan escuchó la transmisión de su huella de pesadilla. Tu vicepresidente del partido, Fanu, ha iniciado un juicio en tu contra. Todos los atributos de Fanu se han reducido temporalmente en un 5%. Te han expulsado del partido. La razón por la que Fanu hizo esto fue porque si él moría, solo Sheyan y la profesora de metales Liana quedarían en la secta simbiosis. Si en ese momento Liana iniciara una prueba con Sheyan, entonces sus atributos se reducirían permanentemente en un 5% para siempre. Tal amor y consideraciones por la mujer que amaba, realmente podría considerarse como el tipo de vida más noble. Después de hablar, Fanu agarró con fuerza la enorme llave alada y cargó hacia la antigua y misteriosa puerta de piedra. En el caso de que la llave encajara perfectamente en el agujero, emitía una luz deslumbrante.
Los caracteres hebreos en la puerta de piedra irradiaban rojo sangre, como si estuvieran a punto de salirse por la puerta. La antigua estatua enana izquierda y derecha se bañó en el brillo sangriento, activando cierto mecanismo mientras el arma pesada en sus manos se estremecía. Usando la fuerza para decapitar, Zhao estaba directamente dentro del alcance de las dos armas despiadadamente fatales. No. La profesora de metales Liana gritó con tristeza. Ya nos molestó en enmascarar su voz, ya que ese grito penetrante de una mujer hizo que incluso Sheyan se tapara los oídos. En un instante, bajo el poder de las dos armas formidables, su cuerpo se redujo a un naufragio distorsionado y mutilado. Los vibrantes fluidos de sangre carmesí y la carne se rociaron sobre la antigua puerta de piedra. Después de que esa enorme llave alada absorbiera la sangre, comenzó a girar. Al mismo tiempo, en medio del furioso silbido giratorio de las llaves con alas de huracán, un profundo clic mecánico resonó desde debajo del abismo de la puerta de piedra. Tal sensación era como si hubiera una antigua criatura bestial en declive tosiendo violentamente debajo. A continuación, esa puerta de piedra se abrió lentamente. La profesora de metales Liana miró venenosamente a Sheyan, apretando los dientes y maldiciendo. Tú, definitivamente morirás terriblemente. Teóricamente, sus capacidades de batalla eran al menos un poco más altas que las de Sheyan. Además, los daños mágicos eran del tipo que la habilidad innata de Sheyan era completamente incapaz de resistir. Además, estaba más cerca de la puerta de piedra. Una vez que ella sale de esta poderosa sala de interferencia de habilidades arcanas, matar a Sheyan fue como clavar una aguja en un tablero. Por lo tanto, al decir eso, era completamente lógico y simple para ella, obviamente no era solo una amenaza. Después de que ella habló y estuvo a punto de levantar los pies, pudo ver la rodilla doblada de Sheyan empujando con fuerza, saltando alto en el cielo mientras se abalanzaba hacia aquí. En realidad, a pesar de que Sheyan era una concursante, era imposible cubrir un espacio completo de 7-8 metros bajo este inmenso huracán para poder luchar contra ella. A lo sumo podría acortar la distancia entre ellos. Además, al saltar directamente a esa manera, estaba obligado a golpear contra la estatua enana a un lado. Impedir que la profesora de metales Liana atravesara a la antigua puerta era completamente imposible. Pero cuando Sheyan se abalanzó con gran fuerza, la profesora de metales Liana se dio cuenta de que estaba sosteniendo un mosquete de chispa de estilo europeo del siglo XVI. El barril negro y calloso apuntó sorprendentemente hacia arriba. La distancia entre ellos era de solo 7 metros, esto estaba completamente dentro del campo de tiro de Sheyan. CRRSSK. Una herida gruesa apareció en la mejilla de Sheyan. Brotó sangre fresca, pero antes de que aterrizara, fue lamido por el huracán. Intención asesina barrida frenéticamente, era tan vasto y agitado como un vórtice marino. En este momento, podía escuchar las olas gigantes del vasto mar chocando contra sus oídos. E incluso huele la fragancia penetrante única del ron. Ron y canciones activados. Este salón solo interrumpió las habilidades arcanas. Solo suprimió habilidades que requerían poderes mentales, MP. Con respecto a una habilidad de equipo como el ron y las canciones, era completamente irrelevante. El HT del profesor de metales no había caído por debajo del 30%, por lo que el golpe explosivo adicional del 200% no se activó. Pero aparte del daño normal del arma, tiene una desventaja adicional de al menos 2 segundos de aturdimiento. La inmensa explosión crepitante de Ambition resonó en la sala. Liana simultáneamente reaccionó rápidamente. Al ver el movimiento de Sheyan, su vestido metálico brilló intensamente, seguido de una emanación de vapor que salió de su collar. Los vapores cubrieron su cuerpo nebulosamente. Sin duda, había utilizado las habilidades defensivas de sus dos equipos. Incluso si eso fuera así, sintió un adormecimiento en el pecho seguido de una fuerza de presión. Inicialmente, estaba a punto de dar un paso de lado a través de la puerta de piedra, por lo que su cuerpo tropezó involuntariamente en 5-6 pasos. La notificación de la huella de la pesadilla resonó en sus oídos. Has sido alcanzado por la bala de plomo del enemigo. Armadura de metal absorbió el 15% del daño. Tu físico de metal de habilidad pasiva suprime la tasa de ataque explosivo del enemigo. Recibes la protección del límite de daño del 40% del concursante. La habilidad de tu equipo. Efecto de refracción, el ataque de largo alcance del enemigo se refractará, recibirás el 73% del daño. T.
Habilidad de tu equipo. Spirit Ace activado. El ataque de largo alcance del enemigo se reducirá a la fuerza en 15 puntos. Tu daño real total es de 24 puntos. Efecto. Sufrirás la siguiente desventaja de anomalía. Efecto aturdido. Duración. 3 segundos. Restando tu factor de defensa, tu duración de aturdimiento se reduce a 2,76 segundos. Tu habilidad pasiva. Anticorrosión activada. Reduciendo la duración de la desventaja en un 70%. Calculando evaluación. Lo siento, el efecto de aturdimiento del oponente tiene prioridad, la duración de tu aturdimiento es de 2 segundos. Sheyan sabía que sus disparos no serían letales contra el profesor de metales. Pero nunca había esperado el nivel aterrador de la defensa de esta mujer, 140 daños de largo alcance en realidad se redujeron a solo 24 puntos. Pero lo que Sheyan necesitaba eran esos preciosos 2 segundos. Antes de que el humo se disipara del cañón de Ambition, Sheyan golpeó la estatua del enano y esta cayó hacia atrás. Metió el pecho, dobló las piernas y rodó hacia un lado antes de empujar hacia adelante, extendiendo las manos mientras corría hacia la misteriosa pero delicada puerta de piedra semiabierta. Sonrió, dejando al descubierto una dentadura blanca y enrojecida, liberando una apariencia brutal y siniestra. Veamos quién es el primero en derrumbarse bajo la furia de este maldito torbellino de acero. Profesora de metales Fuliana. ¿O puedes intentar alejarme justo dentro del núcleo de este huracán de metal? Mi fuerza es de solo 13 puntos. Capítulo 189. Hermosos huesos traducido por Chua editado por TN y el Casar Tonto. La profesora de metales Liana lanzó una risa frenética y dijo. ¿Crees que has ganado? Actualmente, las llaves aladas ya se habían metamorfoseado por completo en un furioso torbellino de acero, incluso se podía sentir una succión inmensa y aterradora. Bajo tal presión, un competidor podía quedarse quieto o moverse a la fuerza, pero luchar era simplemente inconcebible. Dentro del brutal alboroto giratorio de las llaves aladas, extendió ambas manos e inclinó la cabeza. Luego sacó una poción que emitió un tenue brillo dorado oscuro. Esta es una poción extremadamente poderosa intercambiada con 10 puntos potenciales y 10,000 puntos de utilidad. Y solo se puede comprar después de alcanzar el estado de oficial de la clasificación militar de la huella de la pesadilla. Después de beber, instantáneamente restaurará mi HP al máximo y creará un protector de pantalla temporal a mi alrededor. El HP del protector de pantalla es 3 veces mi HP máximo. Eso significa que mi HP ahora es tan alto como 600 puntos. ¿Puedes competir conmigo? ¿Te atreves a competir? Ahora solo te queda una elección desesperada. Uno debe ser destruido en 1000 pedazos por este torbellino furioso e incisivo. O dos después de salir, permitiéndome tallar lentamente tu carne una por una. En cambio, Sheyan se quitó la camisa, dejando al descubierto su cuerpo robusto y musculoso. Sus músculos abultados parecían estar ocultando un poder explosivo dentro de él. Aunque su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y cortes, obstruyendo la entrada de la puerta, Sheyan era como una bestia feroz herida. Salvaje, fanático, sediento de sangre. Lamió las manchas de sangre alrededor de sus labios, mientras el sabor de la sangre encendía aún más su mirada ardiente, llena de entusiasmo, locura y arrogancia inquebrantable. Elegiré la tercera opción, profesor de metales. Elijo quedarme aquí y verte ser destrozado bajo este torbellino penetrante. Yo seguiré viviendo y tú morirás. Liana estalló en una risa histérica, su risa tenía cierta burla. Incluso las lágrimas se formaron por la risa. Quitó la tapa de la poción y la vertió en su garganta, consecutivamente se podía ver un tenue brillo dorado oscuro viajando hacia abajo. Incluso su abdomen estaba iluminado, como si acabara de tragarse el sol. Luego, el brillo dorado irradió por todo su cuerpo, formando una capa de pantalla dorada. Tenía la apariencia de agua clara y cristalizada. En la actualidad, cada tecla alada se había vuelto completamente loca, ya que el gigantesco torbellino se oscureció mientras las chispas salían constantemente contra la superficie de piedra. Ese sonido de raspado penetrante podría abrir el tímpano de una persona, el lugar se había convertido en una licuadora mortal. Sheyan permaneció en silencio, con los labios ligeramente arqueados mientras levantaba la mano izquierda. Extendiéndose hacia los cielos, luego señaló con el dedo medio al profesor de metales, una burla malvada, al igual que jugó con el personal femenino en el bar durante sus viajes en el mundo actual anteriormente. En este momento, era la línea entre la vida y la muerte.
La profesora de metales apretó el puño, no se molestó en pensar más mientras dirigía su mirada venenosa únicamente hacia Seiyan. Tenía que ver a ese bastardo desgarrado en millones de pedazos, mutilado y muriendo por 1000 cortes, solo así se aplacaría su odio. En este momento, cualquier persona en el salón recibiría de manera similar incesantes frecuencias de daño. Cada segundo, sufrirían igualmente 2 cortes letales de las llaves aladas. Debido a que las llaves aladas tenían la habilidad territorial que podía ignorar cualquier defensa, su habilidad especial de precedencia era extremadamente aterradora. Además, su frecuencia dañina fue rápida. Esto de acuerdo a la dificultad de este mundo, su daño no sería excepcionalmente alto, y pocos superarían los 10 puntos. Según el cálculo de Seiyan, el daño promedio de una llave alada sería de aproximadamente 6 puntos. Después de verse implicado en el torbellino de acero desencadenado por Deku y Phelps anteriormente, su HP aún persistía en alrededor de 280 puntos. Pero, tenía una ayuda celestial excepcional con resistencia, por lo tanto, cada segundo solo reclamaba 2 HP. Por el contrario, a pesar de que el HP de la profesora de metales se disparó a 600 puntos, no tenía forma de negar el daño de las llaves aladas. Cada segundo, recibió al menos 12 puntos. Sin duda, esto significaba que incluso si no contaban sus tasas de regeneración, el profesor de metales solo podía persistir durante 50 segundos dentro de este torbellino furioso, mientras que Seiyan podía aguantar durante 2 minutos y medio. Esta disparidad de tiempo había sido calculada por Seiyan hace mucho tiempo, lo que explicaba su compostura imperturbable. Después de persistir durante aproximadamente 30 segundos dentro del torbellino furioso, el profesor de metales comenzó a sentir que algo andaba mal. Debido a que sus 600 HP ya se habían agotado a la mitad, solo tenía 240 puntos. En circunstancias normales, incluso si Seiyan hubiera llevado medicamentos que pudieran restaurar su HP en un 100%, inevitablemente debería haberse encontrado con una crisis. No debería tener la misma apariencia indiferente y burlona que tenía y obstruir constantemente esta antigua puerta de piedra. Sus instintos de supervivencia brotaron mientras se abría paso dentro del furioso torbellino, extendiendo los brazos para alejar a Seiyan. Seiyan tampoco pudo lanzar ningún ataque bajo la presión autoritaria del torbellino furioso, pero cruzó los brazos sobre el pecho y miró fríamente al profesor de metales. Esta mujer era una concursante de la clase de apoyo, si su fuerza fuera más poderosa que la de él, entonces Seiyan se quedaría sin palabras. El vendaval penetrante asesino continuaba, la muerte amenazaba con robarles brutalmente el aliento. Seiyan miró con calma al profesor de metales. Su protector de pantalla dorado oscuro se había hecho añicos, y se formaron cortes y laceraciones que goteaban sangre. Ella lo ignoró por completo, sus pupilas verdes resentidas miraron fijamente a Seiyan, y de repente rugió ferozmente. Lo sé, debe ser SMT natural, tanque principal, tanque de batalla central, con una habilidad de defensa innata. Usted debe ser. Mientras hablaba, la profesora de metales acercó su mano a la cara de Seiyan, como si estuviera a punto de sondear los secretos más profundos de su alma. Sin embargo, el torbellino despiadado comenzó a empaparse de un tenue carmesí. Seiyan podía ver claramente que su mano se desintegraba poco a poco. Primero la armadura se desmoronó y se desprendió, luego su piel, luego sus espeluznantes huesos blancos, finalmente su flacucho dedo de hueso fue triturado y desintegrado en polvo antes de caer en el furioso vendaval. Presenciar esta trágica escena, Seiyan suspiró. Su corazón se aceleró con una melancolía tenue e insondable. Colgando sus ojos, oró. Amén. Cerrando a la fuerza esa misteriosa y pesada puerta de piedra antigua, Seiyan finalmente abandonó ese furioso torbellino de acero detrás de la gruesa puerta de piedra. Sus oídos finalmente experimentaron un silencio pacífico. Apoyado contra la puerta de piedra, se sentó. Recuperando una botella de agua de su huella de pesadilla que preparó de antemano, tragó mientras cerraba los ojos y descansaba. Mientras descansaba, nunca dejó de reflexionar. A pesar de que el profesor de metales había muerto indirectamente en sus manos, Seiyan pudo confirmar firmemente que hasta ahora, ella era la concursante más fuerte que había conocido. Incluso esa misteriosa mujer que encontró en el mundo del mar Caribe era definitivamente más débil. Además, la fuerza de Fano era igualmente aterradora. Invocando sin ayuda a ese enorme estegosaurio, incluso desafiando solo a un legendario troll de montaña, había una posibilidad de victoria.
defensa de combate cuerpo a cuerpo y los usaran por completo como carne de cañón, a Sheyan no le habría importado cooperar con ellos. Fue una lástima entre Zanu y el profesor de metales, no podían confiar en nadie más. Eran como polillas volando hacia el fuego, persiguiendo diligentemente sus propios pensamientos y sueños, pero descuidando y usando a todos los demás como herramientas. Por supuesto, una persona como Sheyan no estaba contenta con ser una mera herramienta, y una herramienta que podría ser sacrificada en cualquier momento. Por lo tanto, sus contradicciones internas eran efectivamente conflictivas, pertenecían al tipo en el que o tú mueres o yo muero. Como una amargura profunda e incomparable entre un proletariado y un capitalista. Por lo tanto, se determinó que solo un grupo saldría vivo de esa puerta de piedra inmensamente pesada. MT natural, tanque principal, tanque de batalla central, que posee habilidades defensivas innatas, ¿eh? Suena muy bien, me gusta el nombre. Sheyan se salpicó la cara con agua fría y sacudió la cabeza mientras se ponía de pie. Volvió a estar solo. Contra este mecanismo de defensa del sistema digestivo de Metal, tenía que ser cauteloso. En realidad, estrictamente hablando, esto debería ser construido durante la remodelación de Gringotts por esos duendes, solo debería tener una historia de 5,000 años. De acuerdo, usar solo para describir eso fue un poco inadecuado. Un largo camino emergió más adelante, tenía al menos 6 metros de alto y 7, 8 metros de ancho. El suelo y el techo estaban unidos por pilares que ocupaban al menos 5 metros cuadrados. Aunque este lugar fue víctima del tiempo, aún conservaba su solemne y respetuosa dignidad. Delicadas esculturas en relieve y diseños decorativos llenaban las paredes. Y a ambos lados del camino, se erigieron esculturas de piedra de 3 metros de altura que fueron imitadas a la perfección con 6 metros de distancia entre sí. Las estatuas eran duendes o enanos. Alzando majestuosamente sus antorchas con diferentes poses. Mientras Sheyan avanzaba con cautela, sus antorchas se encenderían y apagarían automáticamente después de que él caminara una distancia. Capítulo 190. La piedra filosofal. Traducido por Chua, editado por TN y el Casaro. Bien, los mecanismos estaban defectuosos o ni siquiera había uno, pero Sheyan caminó pacíficamente durante aproximadamente unos cientos de metros. Delante de él había otra gran puerta de piedra, con un gran y vasto grabado antiguo épico de guerra. Mostró claramente la gloria del país y su caída. Una vez más, el antiguo hebreo arcaico fue tallado misteriosamente en el medio. Si Phelps todavía estuviera vivo, habría entendido el significado. Puerta de la sabiduría. Sheyan estaba a punto de acercarse a la puerta para examinarla, pero de repente se alertó cuando resbaló como si pisara algo. Instantáneamente, el piso de piedra debajo de él se levantó y onduló hacia la puerta de piedra. Esta sensación era como algo que lo transportaba, y no lo había previsto en absoluto. Incluso su percepción perceptiva no transmitió ninguna advertencia. Sheyan solo podía mirar fijamente mientras cargaba de frente hacia la puerta. Justo cuando estaba a punto de chocar, la puerta croó abruptamente y se levantó cuando los fragmentos de rocas cayeron al suelo. Sheyan fue enviado directamente. Al momento siguiente, Sheyan sintió que estaba cayendo en el aire, y por reflejo protegió su cabeza. Pero esto no fue una prueba ya que aterrizó en el suelo de manera segura al momento siguiente. Sheyan se puso de pie y examinó su entorno. Él suspiró. Un profundo suspiro profundo. Debajo de sus pies había un azulejo blanco, de 3 metros de radio. Alrededor del azulejo blanco había azulejos negros, este patrón de color irregular tenía un efecto encantador. Delante de él estaba asombrosamente una enorme estatua blanca bastante familiar. De hecho, era el guerrero de piedra encontrado anteriormente. Además, había un rey, una reina, un alfil y un caballo. Todo esto estaba ordenado frente a él. Donde estaba Sheyan actualmente, era sorprendentemente un enorme tablero de ajedrez. Esta fue la prueba final del sistema digestivo de los metales. Un maldito juego de ajedrez mágico. Sheyan descubrió que esta área estaba igualmente bajo una intensa presión de interrupción arcana, por lo que las habilidades mágicas fueron negadas aquí. Intentó avanzar, pero en cambio fue obstruido por una barrera sin piedra. Las armas de la pieza de ajedrez estaban encantadas, los rayos escalofriantes brotaron iluminando las manchas de sangre ennegrecidas en ella. Sheyan miró hacia los extremos izquierdo y derecho del tablero de ajedrez, estaba lleno de montones de huesos blancos.
Indudablemente, uno solo podría adquirir las calificaciones para proceder después de derrotar al oponente contrario. Más aterrador fue el hecho de que no había piezas de ajedrez en el lado de Seiyan. Eso indicaba que los seres vivos tenían que actuar como piezas de ajedrez, usando su vida y sangre para su juego de ajedrez. Aquellos que incluso pudieron llegar a esta etapa, eran personas ambiciosas que lucharon minuciosamente para llegar aquí. Pero para ganar este juego, algunos tenían que morir. Algunos tuvieron que ser usados como peones. Por lo tanto, en este juego de ajedrez no solo se tenía batalla contra las estatuas opuestas. También fue una batalla de ingenio y una prueba de trabajo en equipo entre camaradas que se arriesgaron a través del fuego y el agua contigo. Al pensar en la dificultad de esto, el corazón de Seiyan se sintió como un pozo sin fondo. Solo pudo reír amargamente. Sin embargo, no era del todo correcto describir su situación como desesperada. Los diseñadores de esta prueba nunca podrían haber anticipado un monstruo así que pudo resistir el horrible torbellino de metal en la prueba anterior. Las murallas arcanas aquí habían estado funcionando durante más de 5000 años. Si Seiyan fue capaz de atraer a esas llaves aladas frenéticas aquí, entonces, en base a su poder aterrador y su capacidad para eludir la defensa, existía la posibilidad de destruir esa pared. Pensar en eso, Seiyan se emocionó cuando se giró para salir de la parte posterior del tablero de ajedrez. Había un camino de salida obvio, probablemente los diseñadores no fueron lo suficientemente sádicos como para eliminar incluso las esperanzas de escapar. Su corazón se estremeció cuando subió y miró hacia el otro lado. Porque 3 metros detrás del grupo de piezas de ajedrez encantadas protectoras, había una pequeña habitación. No había nada en la habitación excepto una plataforma de piedra de aspecto normal. En esa plataforma había un grupo con una bolsa de lona gruesa desordenada. Detrás de la bolsa, probablemente estaba la puerta principal que usaban los goblins. Encima de la bolsa, destellos de brillo místico brillaron. No hay duda. Similar a la película en sí, esa cosa era idéntica a la piedra filosofal que Hagrid recuperó. Esa debe ser la piedra filosofal por la que la tripulación sufrió pruebas y tribulaciones. Se consideró que Seiyan estaba lejos del tablero de ajedrez, los efectos de interrupción arcana se habían desvanecido. Para verificar la piedra filosofal, Seiyan simplemente activó su habilidad de percepción. Debido a la gran distancia, la habilidad de percepción de Seiyan falló consecutivamente y solo tuvo éxito en el 8º intento. Cuando la impresión de pesadilla relató el informe, Seiyan casi vomitó sangre. La piedra filosofal, otra identidad. La piedra filosofal de Nicolas Flamel. Rareza del objeto. Grado de leyenda de clase media, objeto principal de la historia, efectos de uso de objetos. Tu inteligencia no es la adecuada, incapaz de comprender los misterios de la piedra filosofal, requisito de uso de objetos. Inteligencia superior a 40 puntos. Naturaleza del objeto. No se puede comerciar después de adquirirlo. Este objeto es un objeto principal de la historia del mundo mágico de Harry Potter. Si no puede adquirir la aprobación adecuada, no puede sacar de este mundo. Descripción. Juré no decírtelo, Harry Potter fue capaz de resistir su tentación simplemente porque era joven. ¿Qué diablos? La visión de Seiyan se volvió borrosa, como si estuviera a punto de desmayarse mientras maldecía en voz alta. 40 puntos de requisito de inteligencia, y solo se puede sacar del mundo después de obtener la aprobación. Cuya aprobación, muy probablemente Dumbledore. ¿Por qué arriesgué mi vida por este objeto inservible? Ni siquiera puedo usar esto para ganar favores de los personajes de la historia. El profesor de metales podría cumplir aproximadamente con sus requisitos de uso, pero ¿qué puedo hacer con él? Seiyan suspiró abatido mientras avanzaba. Pero aún planeaba atraer esas llaves aladas primero. Aunque no podía usarlo ahora, podía ocultarlo y pensar en otros planes la próxima vez que entrara a este mundo. Pero en este momento, una ola de inmensa advertencia surgió desde el frente. Seiyan no estaba en el estado de ánimo adecuado, pero se apresuró a rodar hacia atrás. El sonido del viento era fuerte y rápido, soplando ferozmente hacia él. Auge. Por el rabillo del ojo, la pared derecha de repente explotó, fragmentos de roca esparcidos por todas partes. En medio del polvo que se asentaba, un jinete de caballo blanco impecable de 3 metros de altura con un arma cargó hacia adelante con una velocidad indescriptible. Sorprendentemente, era un caballo del tablero de ajedrez mágico. Afortunadamente, su sentido perceptivo lo advirtió, así que Seiyan pudo esquivar el ataque aterrador del caballero.
Pero su pantorrilla fue pisoteada por el casco del caballo, seguido de un dolor punzante en su corazón y pulmones. La visión de Shellan se volvió borrosa. Y pensar que todavía estaba elogiando al diseñador por su magnanimosidad y amabilidad, no había esperado tal emboscada en este momento. Shellan aprovechó la oportunidad cuando el caballero necesitaba girar, avanzando frenéticamente con todas sus fuerzas. En cambio, ese sombrío sonido de galope resonó rápidamente. El canal era estrecho y recto, no había ninguna esperanza de encontrar refugio. El poder monstruoso del caballero era aterrador, incluso Shellan con sus 31 puntos de físico no se atrevía a ser complaciente. En esta emergencia, Shellan vislumbró la gigantesca grieta que el caballero hizo en la pared anteriormente. No tuvo tiempo de dudar cuando se estrelló contra la grieta. Un vendaval silbante barrió su espalda, cuando el caballero una vez más pasó a su lado. Podía sentir el suelo debajo de él vibrando. Shellan no se atrevió a bajar la guardia, ya que su piel estalló con grupos de piel de gallina. Todavía había espacio delante de él en este agujero, inmediatamente golpeando hacia adelante con puños y patadas mientras perforaba otra grieta y se forzaba a pasar. En su prisa, de repente sintió su pierna extendida suspendida en el aire. Presa del pánico, miró hacia abajo y de repente tomó una respiración profunda y escalofriante. Debajo de él, en realidad había un abismo sin fondo. A través de las lloviznas de rayos brillantes que emitían las rocas laterales, pudo ver que el camino por el que salió parecía un delgado puente de arco sellado desde el exterior. Era como el arco iris más largo que abarca una longitud incontable, uniendo ambos extremos del precipicio. Shellan estaba a punto de regresar para encontrar otro camino, pero el suelo comenzó a temblar violentamente. Girándose hacia atrás, descubrió que la estatua del caballero encantado, impecablemente blanca, lanzaba sin piedad y locamente hacia adelante. Las pupilas de Shellan se contrajeron. En este momento crítico, solo pudo cubrirse el pecho cuando el caballero chocó contra él de frente. La punta de la lanza atravesó directamente el pecho de Shellan seguido de un dolor punzante cuando la visión de Shellan se volvió borrosa y se desmayó. ¿Cómo iba a resistir la pared detrás de él una presión tan inmensa? Inmediatamente se dividió en 1000 grietas y se hizo añicos. Era como si el tiempo se congelara en esta misma escena. La pared destrozada detrás de él. El rostro de Shellan se encogió y la sangre brotó de su boca. El resplandor inmutable y sin emociones de la escultura del caballero, el abismo sin fondo negro como la brea en el fondo y ese puente de arco de piedra se extienden sin fin. Posteriormente, el tiempo se descongeló y volvió a la normalidad. En medio del caótico alboroto de los enfrentamientos, ese sombrío e insensible caballero asesino, desintegró fragmentos de pared y el inconsciente Shellan cayó hacia el abismo sin fin y sin fondo.